tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, por supuesto agradeciéndoles el que nos acompañen a través de W Radio, W Deportes y después, por supuesto, en las plataformas que tenemos en redes sociales, en Spotify, en nuestro canal de YouTube, con las repeticiones, inclusive la de W Deportes los lunes a las 6 de la mañana. Sean bienvenidos. Aquí tengo, por supuesto, presente a Pablo de Villota, nuestro gran colaborador desde Madrid. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos una noticia triste. El papá de Alex no nos va a acompañar el día de hoy. Alex Rubio ha fallecido y, por supuesto, Alex está, pues, por supuesto, lleno de dolor. Se va el hombre que junto con su mami lo trajo al mundo y que veló por él y lo hizo crecer y llegar a través de la educación y los cuidados a la clase de hombre de bien que es hoy y también como padre de familia. Así que le mando un abrazo muy fuerte y por supuesto esperamos que llegue pronto esa resignación y que pueda regresar él a la tranquilidad que le permita poder seguir con su vida. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No son, por supuesto, buenas las noticias, pero tuvimos un gran premio que me parece interesante desde muchos ángulos, empezando porque la lluvia, ese gran factor igualador que conocemos, puede cambiar las cosas en forma inclusive drástica. Pues finalmente nos terminó ofreciendo un buen espectáculo, los accidentes, las estrategias, los errores, la montaña rusa en la que de repente se convirtió en un poquito de caos, pero creo que fue un gran premio que pues a quienes les gustan las carreras, a quienes nos gustan las carreras, cuando menos nos mantuvo entretenidos y contentos de que no haya habido nada de lo que pudiésemos lamentar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo primero, unirme al pésame para nuestro querido amigo. Y bueno, efectivamente ha sido una carrera que yo creo que ha evidenciado algo que yo creo que es muy importante y se subestima demasiado, yo creo, en las comparativas de los pilotos, y es el conocimiento y la experiencia de tu coche. Al final parece que los coches son prácticamente iguales, estéticamente, los ves por fuera, son tremendamente parecidos los Fórmula 1 actuales. Aparentemente luego en pista están separados, como lo hemos visto, una cosa insólita, 15 pilotos en un mismo segundo, o sea, una igualdad impresionante, pero luego los coches son muy diferentes. Y se ha visto, yo creo, este fin de semana una tónica general, que es que los pilotos que entran nuevos a un equipo se han visto en una carrera tan complicada, que ahora sí eso hablaremos un poco ya en detalle de todo lo que son las complicaciones de circuito, climatología, etcétera, es donde se ha evidenciado el valor que tiene un Esteban Ocon respecto a Fernando Alonso, un Max Verstappen respecto a Checo Pérez, un Lando Norris respecto a Daniel Ricciardo, incluso Charles Leclerc respecto a Carlos Sainz. Todos los que eran pilotos que debutan, en una cierta forma de decirlo, con un coche nuevo, claro, no se han visto en una situación donde conocer los límites de su coche y sacar el 100% de todos los mecanismos que tienen a su disposición en el volante. No han tenido esa oportunidad y lo tienen que ir descubriendo en carrera. Y aquí es donde yo creo que ha estado una de las principales claves de hoy. Creo que tienes toda la razón, coincido, estoy de acuerdo contigo y por supuesto nos tenemos que ir a ese tema de lo complicado que es para estos pilotos, para los equipos en general, el hecho de tener una pretemporada tan corta, cuando en Barcelona llegamos a tener tiradas de 4 días la primera y de 4 días la segunda, y una preparación pero absoluta, de prácticamente un mes antes de arrancar el primer Gran Premio de la temporada, no los 15 días, digamos, que tuvieron para arrancar el Gran Premio de Bahrein.
Y por supuesto que para los pilotos que están llegando a un equipo, esta es una situación pues anómala realmente por el tiempo que les toma ajustarse al trabajo del equipo, a su nuevo compañero de equipo y por supuesto a la maquinaria que tienen a su disposición tan sofisticada en estos tiempos, el famoso volante que es como para alguien como yo que no tiene conocimientos de computación, cuando le ponen una computadora enfrente que puede hacer 75 cosas y yo puedo hacer 5, pues esa misma desesperación probablemente puedan tener los pilotos con su volante. Pero tienes toda la razón, Pablo, y no sé si estés de acuerdo en que me parece que ese punto que tú tocas tan importante y tan interesante se ve exacerbado en la diferencia que hay entre Checo Pérez y Max Verstappen. No obstante, que me parece, y ahorita también voy a comentar el por qué, que Red Bull está haciendo todo lo posible por ayudar a Checo, acomodando a Checo de la mejor manera para que pueda hacer lo que logró hacer en la calificación, acercarlo tanto a Max Verstappen al punto de que con una cosita que pasara lo pudiera superar en la parrilla de salida. Sin duda alguna, porque el hecho de que Max Verstappen viniera en pole, porque los dos sectores que había hecho anteriormente iba lanzado para conseguir la pole position, sin embargo, ese fallo justo en el momento final lo que evidenciaba es que estaba absolutamente al límite. O sea, no quedaba nada ya ahí en ese coche y bueno, y llegó el error, con lo cual, pues yo creo que por un lado tiene mucho mérito en el caso de Checo de llevar a Max a ese límite, porque si no hubiera conseguido. Y luego, por otro lado, me han gustado esas declaraciones un poco de equipo que no las veía en el pasado con Alex Albon o con Pierre Gasly. Esa forma que ha explicado, he oído al término de la carrera las declaraciones de Christian Horner. Pues vamos a intentar hacer lo posible para que, digamos, que Checo lo antes posible pues pueda conocer, digamos, todos los recursos del coche, asumiendo, no olvidemos que Christian Horner ha sido piloto y además, bueno, que llegó ya, digamos, a una cierta élite internacional, lo cual conoce perfectamente cuál es la raíz un poco del problema, y es una simple falta de horas de vuelo. Fíjate, comentabas el tema de las semanas previas de entrenamiento que había tradicionalmente, que se celebraban siempre aquí en España, y yo siempre veía que cuando iba, y muchas veces eran incluso una semana en Jerez y una semana en Barcelona. En Barcelona solía hacer más frío, y Jerez, que estaba mucho más al sur, solías tener temperaturas más cálidas. Raro era que como mínimo un día o dos no hubiera lluvias o humedad, con lo cual los equipos también salían. Es decir, tenías dos pistas que son un poco diferentes, además, una pista que es totalmente de motricidad y otra que es totalmente de aerodinámica, más aerodinámica Barcelona, más motricidad Jerez, con lo cual, pues los pilotos, digamos que llegaban ya conociendo totalmente el coche cuando cambias de equipo. Y yo creo que familiarizados, ¿no? Claro, yo creo que no hay nada más llamativo, quizás por así decirlo, los problemas que está teniendo alguien tan cotizado y tan valorado como Daniel Ricciardo. Le acompaña una gran fama a Daniel Ricciardo y hoy hemos visto los problemas que ha tenido para seguir, pero ni de lejos, el ritmo de Lando Norris. Sí, estoy de acuerdo y regresando un poquito al tema de Christian Horner y al tema de Checo, pues ahora sí que diciendo y haciendo, se nota que el equipo lo está cobijando, inclusive que está tomando decisiones para ayudarlo en ese sentido, como tratar en la segunda parte de la calificación de evitar que se repitiera la situación de Bahrein y que por sacarlo con las llantas de compuesto medio, con cualquier problemilla que tuviera, se quedaba ahí y no pasaba a la tercera parte de la calificación. Le ponen las suaves, garantizan
su paso a la tercera, y ahí le vuelven a poner las suaves porque también pues necesitaban hacer lo que finalmente hizo. Ya después la estrategia de la carrera sería otro boleto, y ya sabemos que será una guerra de mentes entre Mercedes y Red Bull, pero el chiste era tenerlo junto a Max Verstappen, y no nada más lo lograron, sino que hasta con ese errorcito de Max Verstappen, y mira que Checo comentó que también había cometido un error, si no le hubiese arrebatado la posición de privilegio al hombre de la pole, ¿no? Entonces, creo yo que eso es una muestra de que están haciendo todo lo posible. Y hay otra cosa, Pablo, no sé si tú y nuestros amigos estén de acuerdo con lo que voy a comentar, pero también me parece que una de las características más importantes que tiene Checo es su capacidad de adaptación. Y me parece que inteligentemente, en lugar de tratar de hacer que el auto ande como él quiere o como se sienta él cómodo, está tratando de adaptarse al juguete de Max Verstappen, a lo que tiene Max Verstappen, y dándole vuelta a todas esas situaciones que no le pudieron dar vuelta a Gasly y Albon, ¿no? El comportamiento del chasis, la forma en que responde, la forma en que apunta, etcétera, etcétera. Pero me parece que Checo está con esa capacidad de adaptación que tiene, está tratando de aplicarla al máximo, y también me parece que le da resultado, porque ponerse cómodo con el auto, pues lo hace un poquitín más lento, y ese poquitín más lento lo manda hasta medio segundo atrás de su compañero de equipo, y eso es exactamente lo que no querían en Red Bull cuando lo contrataron, ¿no? Pues sí, porque si ya de por sí estos Fórmula 1 actuales son tremendamente críticos, tienen lo hemos estado viendo en los momentos de la calificación, como, bueno, fue por ejemplo muy llamativo, como Carlos Sainz no pasó a la Q3 y Charles Leclerc acabó tercero. Y entonces, claro, tú la primera lectura que haces es, bueno, qué barbaridad el error que ha debido cometer Carlos Sainz respecto a Leclerc para que uno no pase a Q3 y el otro haga tercero. Y cuando luego veías la hoja de tiempos decías, si son 3 décimas. Y cuando veías luego las imágenes, dices, bueno, vamos a buscar, a ver en las imágenes dónde ha estado el error. Eran errores casi imperceptibles. O sea, era un pequeño deslizamiento de más a la salida de una curva, eran cosas de una matización tan grande que te demuestra hasta qué punto estos coches van de un todo o nada. Es un margen de operación estrechísimo. A eso añádele un pilotaje tan especial como efectivamente, como lo que comentas, el de Max Verstappen, que, por poner otra analogía, se ha comentado mucho en España, por ejemplo, que ha ocurrido este mismo fin de semana el regreso de Marc Márquez. Las Honda solo iban con Marc Márquez. Ha regresado Marc Márquez a medio gas y era el único piloto de Honda que estaba más o menos con las motos delante, porque es que esa moto es de una radicalidad tan extrema que no hay ningún piloto que sea capaz, por así decirlo, de desarrollarlo. Con lo cual, desde mi punto de vista, refuerza el mérito de Checo y también un poco el que yo creo que a todos los que nos siguen debamos de pedir un poquito paciencia en el sentido de decir, primero estamos hablando clarísimamente de uno de los pilotos más rápidos del mundo, sin discusión alguna, como es Max Verstappen. Unos coches tremendamente complejos y probablemente siempre, que además tradicionalmente los coches diseñados por Adrian Newey se han caracterizado también por esa radicalidad, y luego el tiempo que necesita. Hasta que como se está viendo con todos los pilotos, digamos, vaya Checo con esa capacidad de adaptación que tiene, pues bueno, sorteando esos problemas. Yo, en ese sentido, me quedo muy esperanzado con ese puesto en la parrilla. Eso tiene muchísimo mérito. Lo demás, pues bueno, pues irá llegando. Sí, yo creo que habría que esperar a Montmeló. Yo pienso, y ya se ha comentado varias veces, fue una pregunta que le hice en una entrevista colectiva que tuvo Checo, que cuánto tiempo pensaba él que le tomaría, pues más o menos estar en condiciones de poder, de que nosotros pudiéramos ver cómo iba, y él de cómo sería el resto del año, y comentó 5 carreras, ¿no? Entonces estábamos ahí en esa ventana, digamos, en esa área de
de posibilidades. La otra situación es lo mismo de las pruebas de pretemporada. En tiempos pasados, mañana estarían los equipos en un circuito probando o ya hubiesen tenido a un piloto de pruebas trabajando durante toda la semana antes de la carrera y pondrían otra vez a su equipo, como lo hacía McLaren en algún tiempo, de pruebas con su piloto en otra pista para seguir trabajando, y ahora pues ya no se puede hacer eso. Entonces sí, es un hándicap importante para los pilotos y tienen que llegar y dar resultados de inmediato, y si no se toman en consideración estas situaciones, pues entonces normalmente las opiniones vienen en un sentido pues equivocado, ¿no? Totalmente. Vamos a ver ahora en Portimao, que precisamente el MotoGP hoy ha estado en Portimao, el clima ha sido muy bueno, pero veíamos también que es un circuito especialmente complejo. Tiene su ventaja respecto a Imola, que es mucho más ancha la pista. La pista en Imola es mucho más estrecha, con lo cual, digamos, todos estos errores se pagan mucho más caro. Con lo cual, quizá en Portimao estos errores no suponga salirte fuera de los límites de la pista con tanta facilidad como ocurría en Imola. Y yo coincido contigo, que yo creo que veremos ya una película más equilibrada para cuando lleguemos a Barcelona. Dentro de este próximo Gran Premio quizás sea todavía un poco precipitado por las características también de la pista. Es un circuito, aparte de complejo, que no hay una gran experiencia más allá de lo que se hizo el año pasado, ¿no? Que no es como otros circuitos como Barcelona, que se tienen absolutamente parametrizados todos los detalles hasta el más mínimo, ¿no? Sí, bueno, pues Imola para el tipo de circuito con esos apretados confines es un circuito de demasiada alta velocidad que pues no permite el más mínimo de los errores o la más mínima de las salidas, y el gran ejemplo lo tenemos en el fortísimo accidente que tuvieron Valtteri Bottas y Josh Russell, tantito fuera de la cinta asfáltica está el pasto, no sé cómo lo hayas visto, pero me parece que tenemos el famoso efecto de remo. Perdió un poquito la tracción el auto cuando salió, y cuando mordió la llanta trasera bajo aceleración, pues automáticamente lo mandó sobre el auto que lo estaba, al que estaba intentando rebasar. Aparte, no sé si hubo un pequeño movimiento de Valtteri Bottas ahí, pero bueno, sí, son apretados los confines y muy, muy rápido el circuito. Repito, como lo dije en un principio, afortunadamente, bueno, pues las cosas no pasaron a mayores, pero vimos cómo los pilotos sufrieron mucho, y sobre todo aquellos, como tú estás comentando, que se están empezando a acostumbrar o a familiarizar con el equipo, su sistema de trabajo y los sistemas de trabajo del auto, ¿no? Pues también Carlos Sainz, hubo un momento en que a mí me pareció que estaba haciendo un trabajo increíble, que andaba prácticamente volando, avanzando, pues con sus características, ¿no? En este sentido, parecidas a las de Checo. Es un fajador, es un hombre que sale a darlo todo en la carrera, y estaba muy bien hasta que pues empezó a tener los problemas que tiene alguien que se está esforzando un poquito más de lo que debiera, y empieza la salida y a ensuciar las ruedas, las llantas, y a tener problemas para recuperar el ritmo y todo. Pero pues esos detalles son algo en que nos tenemos que fijar, pero son también sobre lo que tenemos que aceptar que el piloto pueda perder y le sea difícil recuperar, ¿no? Sí, desde luego. Fíjate, esto que comentabas ha tenido gracia cuando estaba frustrado Carlos Sainz dentro del coche y le estaba diciendo el ingeniero por la radio: es que estás yendo muy rápido, cálmate. Porque claro, dices, en esas condiciones, cuando de pronto un ingeniero ve que Sainz estaba empezando a encadenar unas vueltas, porque al tener toda la información respecto a los demás, estaba yendo comparativamente un poco más rápido, y dice, claro, estás al borde de la catástrofe enseguida. Y esto yo creo que fue un poco el problema de ese grave accidente.
A esa velocidad es tan estrecha la pista que yo creo que fue error de Russell, porque Bottas le deja el espacio, pero claro, a esa velocidad, solamente el intuir que a lo mejor te puede venir a 350 kilómetros por hora un coche, pues claro, al final pues es justo lo que comentabas, que una rueda en una zona húmeda y estás fuera con toda la violencia que eso supone. Pero también, por otro lado, yo creo que estos circuitos de la vieja escuela, así con la pista un poco más estrecha, también yo creo que tienen el factor bueno que hace las cosas un poco más selectivas en el sentido de que los errores se pagan caro. Y esto yo creo, al final, ¿qué nos ha dado? Pues nos ha dado una carrera muy divertida, que es lo positivo al final. Un circuito donde todas las escapatorias, nunca pasa nada, puede salir todo el mundo por todos los sitios. Si uno se pasa un poco de frenada, la pista es tan ancha que vuelve enseguida sin ningún problema. Entonces, claro, falta al final ese factor siempre un poco de que se pague caro ese error. Como Mónaco, ¿no? Exacto, claro, como Mónaco, efectivamente. No se podrá adelantar, pero es un tipo de circuitos en el que un fallo mínimo y bueno, y estás fuera. Castigado, sí. Pues sí, caray, hemos saltado un poquito aquí en la situación de los acontecimientos más notorios, pero creo que lo que mencionabas es muy importante. Los que han llegado a un nuevo ámbito están encontrando la situación un poco más complicada que los que ya estaban ahí. Y también platicaba de Checo y Verstappen, pero también mencionabas a Daniel Ricciardo, que es un gran piloto, que es un gran talento y que debe estar sintiendo un poquito de frustración ante lo que está sucediendo, porque no es nada sencillo para él haber tomado las decisiones que tomó para llegar a donde llegó y no estar a la altura de sus propias expectativas, ya no digamos del equipo y las de los demás, ¿no? De él mismo y la otra situación de tener que dejar pasar a su compañero porque le dicen que probablemente con aire limpio va a andar más rápido que de lo que anda hasta ese momento. Él, pues, como un gran team player que es, como un gran compañero de equipo que es, pues aceptó, lo dejó pasar y la verdad de las cosas es que pues tenían razón, ¿no? Sí. Mira, yo hay una cosa que lo que he visto hoy, creo que sería como para rescatar esas grabaciones de tanto de lo que ha hablado Lando Norris como lo que han hablado los ingenieros, para que los latinos, italianos, mexicanos, españoles, aprendamos un poco a ser como muy artísticos con el lenguaje. Porque, por ejemplo, hemos visto en muchas ocasiones, oye, el piloto que tengo delante va más lento que yo. Lando Norris no dijo eso. Lando Norris dijo, tengo más velocidad en mí, ¿no? Como yo puedo ir más rápido. Él no estaba diciendo que Ricciardo fuera lento. No, no, no. Esa forma siempre muy, muy británica, ¿no? De así de nadar y guardar la ropa. Y luego, ¿qué es lo que ocurre en la famosa reacción de Ferrari, aquella con Felipe Massa, Fernando Alonso? Oye, Fernando is faster than you. Ya está, ya se ha organizado el lío enorme. Y aquí los ingleses le dicen, oye, creo que deberíamos de ver si el ritmo de Lando podría ser mejor que el tuyo. Sí, es como un poco más rebuscado, pero al final no le han llegado a decir a Ricciardo, oye, que es que el que va detrás tuyo está yendo más rápido que tú y ya hubiéramos hablado que si las órdenes de equipo, no sé qué. En el fondo ha ocurrido exactamente lo mismo, pero ni ha parecido una posición arrogante por parte de Lando, ni ha parecido que el equipo McLaren esté aquí con órdenes de equipo ni nada similar, ¿no? Entonces, es como para rescatar esos vídeos y decir, bueno, cuando estemos aquí, estamos observados por millones de personas que van a analizar con lupa todo lo que se diga, con lo cual es bueno un poco el fijarnos en cómo los británicos, ¿no? Como surfean la ola, como decimos aquí en España. Sí, aprender diplomacia a 300 kilómetros por hora, ¿no? Hacerlo de otra manera. Me voy un poquito hacia atrás. Los problemas que iniciaron, me parece,
entre Esteban Ocon y Checo Pérez fueron precisamente por una situación parecida en el Gran Premio de Canadá, en la que le pedían a Checo que dejara pasar a Esteban y él dijo, no, por favor, no, ¿verdad? Y se negó a que eso sucediera, y la verdad es que pienso que ahí estuvo la semilla que germinó en una situación un poquito complicada entre ellos dos, que de alguna manera, yo no sé por qué hasta se mantiene. Yo creo que es como karma, una situación de que siempre llega a encontrarse con quien no le gusta encontrarse, como cuando no quieres encontrarte a alguien en la misma acera de la calle, pero bueno, y siempre te lo vas encontrando. Pero bueno, ese tema de Norris y la forma en que lo manejan estos cuates en los equipos es muy importante. No olvidemos, Marco, que Ocon, por eso digo que es que cuando somos todos un poco así más de sangre caliente, pues claro, los choques siempre son como un poco, siempre más directos, más fuertes. Ocon es descendiente de españoles, de malagueños concretamente, que Ocon es, vamos, sangre caliente, pero totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde muchas veces ocurren esos enfrentamientos. Vamos a hacer, Pablo, si nos permites, y si nuestros amigos nos permiten, una pequeña pausa en el programa. Regresamos, por supuesto, en un momento más. Listo, bueno, pues estamos de regreso. Muchas gracias. Ya saben, aquí, amigos de W Deportes, de W Radio, amigos de Autopista, gracias por acompañarnos. Estamos, por supuesto, platicando de un gran premio muy interesante, segundo apenas de la temporada, el Gran Premio hecho en Italia, como ellos lo titularon. No, hubo a quienes no les gustó mucho ese nombre, Gran Premio de la Emilia-Romagna les gustaba más, pero también hay que entender que debido a las limitantes que hay por cuestiones todavía de la pandemia, como ha sido la ola expansiva tan complicada, pues de algún lado tiene que salir el dinero para organizar las carreras, y en este caso me parece que el gobierno tuvo que aportar el área para enseñar lo que es Italia y su poderío industrial, y creo que no está mal, pero bueno, no a muchos les gusta. Inclusive alguien ahí empezó a comentar, muy chistoso me pareció, de los títulos que les ponen en Estados Unidos a las carreras, que son unas verdaderas letanías de patrocinadores. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Y lo tenemos que aceptar, ¿no? Claro, imagínate, para empezar a titular mañana en un artículo en un periódico, el Gran Premio Pirelli de la Emilia-Romagna Made in Italy. A ver, la carrera de Imola, ¿no? Y acabamos antes. El Gran Premio de Imola, sí es cierto. Oye, bueno, pues Pablo, y finalmente, bueno, pues todas las situaciones que se vivieron desde el inicio, ya se había pronosticado que podía llover, se había dicho porque pues realmente el porcentaje de posibilidades de lluvia no llegaba ni siquiera al 50%, aunque había casi 60% de humedad, pero no llegaban las posibilidades al 50%, y decían que probablemente pudiese llover en la noche, que el problema ahí lo representaba el hecho de que no había otras categorías como la Fórmula 2, por ejemplo, o algunas otras que pudieran ayudar a que si se mojaba la pista la pudieran limpiar un poco, secarla. Así que se llegaron a encontrar con lo que les dejó la lluvia, que fue cambiando, pero interesante por el hecho de que algunos, como Pierre Gasly, los pilotos de Haas, que bueno, pues ya no es de tanta relevancia lo que puedan hacer o no en estas circunstancias, pero arrancaron con llantas para las llamadas full wet o de mojado al 100, ¿no? Y otros con las intermedias que me parece que fueron las acertadas, aunque en un principio Gasly, por ejemplo, se vio beneficiado, después perdía hasta 9 segundos por vuelta, lo que es una verdadera locura, ¿no? Pero bueno, todo eso ayudó a la situación, y me parece, Pablo, también al tema de la arrancada. Yo creo que en la arrancada pudimos ver la gran experiencia que tienen los pilotos. En este caso, bueno, pues el único que fallaría de estos dos equipos sería Bottas, como son Hamilton y Verstappen, con lo que es de ellos en cuestión de su unidad, y por ejemplo lo que pasó con Checo en la arrancada, que me parece que fue muy, pues no sé si sea la palabra adecuada, cauteloso o fue precavido
El chiste es que, bueno, pues no se metió como normalmente se mete a la pelea en las arrancadas, y esto le costó un poco, que más adelante también se convirtió en un poco de problema, ¿no? Sí, claro, es un poco esta situación que decíamos, cuando desconoces verdaderamente el límite del coche, pues yo creo que lo que le pasa a la cabeza a cualquier piloto, más aún cuando estamos en unos comienzos de temporada y debutando como en un equipo, es quedarte como con cara de tonto en la primera curva de carrera o en los primeros compases de la prueba. Y de ahí un poco, pues esa prudencia hasta que vas encontrando esa adherencia. Yo creo que Gasly, su primera victoria realmente la debe a una especie de apuesta arriesgada con los neumáticos. Y como había una posibilidad de que lloviera un poquito más, pues quizás estaba tratando de esperar y dice, oye, voy a entrar y justo vuelvo a poner neumáticos ya de mojado. Bueno, siempre yo creo que la labor de un equipo filial, llamémoslo así, como es Alfa Tauri, es de probar un poco las extravagancias, por si de vez en cuando pues sale bien. En este caso salió claramente mal, pero bueno, ese es el lujo que se puede permitir un equipo como es Alfa Tauri, y que obviamente pues los equipos titulares pues no pueden permitirse. Y el problema también es que, claro, la pista de Imola particularmente no es muy abrasiva, con lo cual el generar temperatura para los neumáticos es más complicado, bastante más complicado que en otros circuitos. Si a eso le añades, como bien decías, que no había carreras de soporte, pues es una pista, lo que se llama siempre una pista demasiado verde. Y ahí es donde esas décimas finales que te da el verdaderamente conocer dónde está el límite de tu coche, que ni siquiera el propio Lewis Hamilton lo ha controlado, porque Lewis Hamilton ha hecho una carrera extraordinaria, pero ha cometido un error inhabitual en él. Si Lewis Hamilton lo comete, ¿cómo no lo van a cometer muchos otros? Pero ha sido justo por ese desconocimiento de los límites del coche en adherencia en una situación un poco crítica, que desde luego si no hubiera ocurrido el accidente, pues ahí se le ha encendido la lámpara mágica a Hamilton, porque estaba fuera de carrera. Y ha sido gracias precisamente a ese accidente que él ha podido volver a entrar. Fíjate que normalmente en las escapatorias de tierra te quedas. Una vez que te sales, te quedas. Pero claro, esa lluvia lo que ha ido ha sido compactando la tierra, y los coches cuando se salían no se quedaban como es lo habitual, que se quedan ahí quietos y ya no se pueden mover. Podían traccionar incluso, aunque con dificultad, pero podían traccionar. La gran experiencia de los pilotos con sus autos, lo estás mencionando desde el principio del programa. Hamilton sabe que no tiene que empezar a utilizar la potencia del motor porque se va a enterrar. Al igual que Verstappen decidió arrancar en la segunda velocidad para no tener tal cantidad de tracción que lo dejara parado en el mismo lugar de arrancada. Ahí Exacto. está esa gran experiencia entre estos dos tiburones de la máxima categoría. Y el otro tema que comentabas, el tema de la superficie de la pista, la temperatura, que tampoco ayudaba para que las llantas tomaran temperatura, y la queja de los pilotos en cierto momento de que el auto de seguridad estaba rodando demasiado lento y les estaba afectando en la cuestión de la temperatura de las llantas. Y vimos, por ejemplo, lo que pasó con Mick Schumacher, ¿no? En el intento de calentar los neumáticos un poquito más, creo que le pasó a Charles Leclerc algo parecido, pues estuvieron a punto de perder el auto. Mick Schumacher, bueno, pues inclusive le dio contra la contención, ¿no? Es que por lo que me ha contado, bueno, un conocido que, perdón, me ha contado un conocido, es que en ese momento Bernd Maylander iba con problemas, o sea, iba con dificultad para mantener el coche en la pista. Entonces, claro, ya puede resultar hasta un poco cómico que el propio coche de seguridad acabe fuera de pista, ¿no? Con lo cual, pues, se quejaban
pero realmente es que Bernd Mayländer en ese coche de seguridad lo estaba dando todo. Era la pista que es que no podía dar más de sí. Claro, es muy insuficiente para generar temperatura de los neumáticos, pero no había mayor opción. Oye, ¿y cómo ves a tres grandes campeones mundiales sufriendo como están sufriendo Vettel, Alonso, inclusive Kimi Raikkonen, ¿no? Y solamente otro que está buscando dejar bien sembrado el récord de récords está haciendo lo máximo, ¿no? La misma situación, aunque Raikkonen, pues de alguna manera no está teniendo las armas, Vettel no está teniendo la suerte y a Fernando Alonso le está costando un poquito de trabajo regresar al ritmo de la Fórmula 1, ¿no? Totalmente. Vemos otro caso muy claro, que todo un 4 veces campeón del mundo como Sebastian Vettel, respecto a Lance Stroll, que sí que conoce el coche y que sí que tiene un poco los registros de referencias del año pasado con este coche en Imola, pues lo estaba haciendo mejor. Quizás Raikkonen a mí me llama bastante la atención que Giovinazzi, que se supone que era lo mejorcito de la cantera italiana, realmente a un Raikkonen que probablemente ya haya pasado hace tiempo su mejor versión, sigue estando por detrás. Y hoy, con todas las circunstancias en contra, ha sacado ahí unos buenos puntos para su equipo en la segunda carrera del año. O sea, que en ese sentido, Kimi, yo creo que tiene bastante mérito lo que está haciendo. Y en el caso, por ejemplo, de Fernando, aquí se ha vivido en España, quizás con excesiva euforia, su regreso, y desde un punto de vista personal creo que se ha subestimado bastante el reto enorme que supone volver después de 2 años fuera a una competición. Aunque hayas estado haciendo otras competiciones, no hay actividad en el mundo que 2 años de inactividad no cobren un peaje. Eso es así. Y además, que como hemos visto en el pasado, que se menciona muy bien, por ejemplo, las luchas que tuvo con Checo, que Esteban Ocon no es manco, es un gran piloto, muy rápido. Entonces, claro, la gente poco más o menos aquí en España se quedó con el año 2018, cuando a Stoffel Van Dorn Alonso lo dominó completamente, y dices, bueno, primero que todo se agudiza cuando el coche no es todo lo bueno que debiera, porque ya empiezas a sobreconducir. Cuando ves que los tiempos no salen, empiezas a estar fuera de sitio porque ya vas un poco pasado en esta curva, frenas un poco más tarde de lo que debieras, empiezas a estar fuera de sitio. Cuando el coche está donde tiene que estar, si es muy competitivo, pues todos estos problemas no se agudizan tanto. Entonces, se está juntando que Alpine, y se ha visto, está bastante más atrás de lo que parecía. A finales de la temporada pasada, el equipo Renault pues realmente estuvo mucho más cerca, y lo que se ha evidenciado es que ha habido una serie de equipos, especialmente Ferrari y McLaren, que han dado un significativo paso hacia adelante, y probablemente Alpine se ha quedado más o menos donde estaba el año pasado, y eso pues es otro hándicap que tiene Fernando Alonso en su regreso, y en cierto modo también Sebastian Vettel con lo que era el equipo Racing Point el año pasado. Pues claro, si esa configuración aerodinámica que el año pasado era mágica, al estar tan derivada del Mercedes, este año, con todos los cambios que ha habido en el reglamento, precisamente a ese concepto aerodinámico le afecta un poco más, pues claro, los pilotos sufren más cuando los coches no son tan competitivos, y al final tienes a unos campeones del mundo que son coches que, en lugar de haber ido hacia adelante en lo que era su posición el año pasado en la parrilla, están yendo hacia detrás, y eso al final es ansiedad. Lo que empieza a generar en estos que son pues animales competitivos, pues lo que genera es ansiedad, y con la ansiedad pues vienen los errores, que es, yo creo, un poco lo que hemos visto tanto de Sebastián como de Fernando este fin de semana. Y ponía el dicho ahí en un tuit un dicho mexicano que dice que
benditos los que nos copian, porque de ellos serán nuestros errores. Y si Aston Martin se tomó la libertad de seguir copiando a Mercedes, pues hizo la copia equivocada, ¿no? Y no están pudiendo trabajar en la forma que está trabajando Mercedes, que está pudiendo más o menos darle la vuelta, sino resolviendo el problema, que es algo muy complicado porque es tema del chasis, no resolviéndolo, pero dándole la vuelta, ¿no? Y también el otro tema que creo que vale la pena, porque me parece que hay algunos aficionados que van un poquito más allá de lo que pudiese ser prudente. Pues Vettel ha tenido también mala suerte, ¿no? Yo realmente no se ha podido ver en este momento, y le pasaba desde Ferrari, que tenga las armas, porque manejar no se le ha olvidado, ¿no? Pero que tenga las armas para él poderse sentir, ya lo platicábamos, lo suficientemente cómodo con su máquina como para poder ser el Vettel de antes, ¿no? O sea, porque yo creo que la habilidad la sigue teniendo, pero que ha tenido mala suerte. Cuando lo ves ahí caminando hacia la línea de pits para poder arrancar desde ahí y no tener mayores problemas, porque se tardó en salir también a la formación, pues dices, bueno, caray, ¿qué más le falta a este cuate, no? Sí, yo creo que se juntan varias cosas en la situación de Vettel. Por ejemplo, hay pilotos, como es el caso de Checo o es el caso de Fernando, que tienen una cierta capacidad de adaptar su conducción a las características del coche. Vettel no es un piloto de este tipo, y Michael Schumacher tampoco era un piloto de este tipo. Michael Schumacher tenía que tener un coche absolutamente a su estilo de conducción, y es un estilo de conducción que lo mantuvo siempre a lo largo de su carrera. Por eso también los otros pilotos que se montaban en sus coches no conseguían sacarle ese rendimiento. Y a Vettel, en cuanto en Ferrari no se ha hecho un coche que estaba, digamos, un poco absolutamente a su gusto, y ahora mismo es lo que le está sucediendo en Aston Martin, pues Vettel sufre más. Se añade que yo creo que es un grandísimo piloto Vettel, pero mentalmente no es un piloto tan fuerte. Es un piloto que da su mejor versión cuando tiene una absoluta confianza en sus posibilidades. Cuando no tiene confianza, yo creo que baja mucho por esa fortaleza mental. No digo que se convierta en un piloto mediocre, pero no es el Vettel excepcional. Y luego, finalmente, que yo creo que se está siendo un poco injusto, porque a fin de cuentas estamos en la segunda carrera del año. Son unas circunstancias, al final, siempre todo muy excepcional. Muy pocos entrenamientos, un debut en Bahrein, una carrera ahora muy compleja en Imola. Yo creo que se sacan quizá conclusiones de una forma demasiado precipitada. Y bueno, pues para poder dejar el tema, lo que se estaba buscando, lo que se quería, cuando menos en esta segunda carrera, como tú lo mencionas apenas, pues cuando menos no tenemos a Hamilton ya alejadísimo del segundo lugar, que podía ser inclusive su compañero, y lo tenemos con el número de su auto, los mismos puntos a la cabeza del campeonato, ¿no? 44 contra 43 de Verstappen. Habrían salido empatados de no haber puesto Hamilton la vuelta más rápida, como tú comentabas. Hizo un trabajo extraordinario. Bueno, por algo es el tipo de piloto que es, y por algo tiene el apoyo que tiene de Mercedes, ¿no? Que le da pues todo para que pueda hacer lo que finalmente termina entregando. Y bueno, pues vamos a ver cómo va creciendo esto, cómo van creciendo los puntos, y pues como tú comentabas y lo hemos dicho, habrá que dar oportunidad, por ejemplo, a Checo y a todos los otros pilotos que llegan a un terreno más o menos desconocidos, ahí gallos en un nuevo corral, a ver cómo les va en el siguiente Gran Premio ahí, que me parece que va a ser muy interesante en Portimao, y por supuesto después Mónaco y España, ¿no? Y si te parece, Pablo, creo que valdría la pena cambiar un poquito de tema. Quisiera, antes de entrar en ese tema, porque me parece que es muy importante, comentar que me da muchísimo gusto, estoy seguro que pasa lo mismo contigo, sobre todo cuando tienes o hay muchos pilotos españoles representando en varias categorías y haciendo las cosas bien en el mundo. Pues tenemos este fin de semana una buena cantidad de pilotos mexicanos
participando en el extranjero, en Europa principalmente, como Raúl Guzmán en el Supertrofeo Lamborghini, que andaba ganando la primera carrera y tuvo una pinchadura y por eso ya no pudo concretar, pero ahí está ya participando Michael Torbecker. Tenemos a Ricardo Sánchez en la categoría GT también participando, como tenemos a otros pilotos en Estados Unidos, Memo Rojas en la European Le Mans Series, y creo que va a llegar un momento en que podamos no nada más platicar de ellos, sino platicar con ellos. Pero creo que vale la pena platicar el día de hoy también de otro piloto, que me parece, salvo tu mejor opinión, Pablo, y de nuestros amigos, que es un verdadero fuera de serie, y es Pato Ward, y es IndyCar, una categoría en la que durante algún tiempo estuviste cerca, conociste a sus pilotos, conociste sus pistas, y que no es una categoría sencilla por sus características y por su competitividad, pero también por la calidad de la competencia entre pilotos, de los pilotos, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Pato tiene un mérito impresionante y bueno, y estoy con muchísimas ganas de ver la carrera porque es una delicia verdaderamente, la puso en las redes sociales, la vuelta rápida que hizo y dice, yo creo, muchos detalles de la conducción de Pato, lo suave que es, o sea, cómo es siempre una conducción tan fluida y con ese ritmo. Que parece que no va rápido, ¿no? Sí, no parece que no va rápido, pero todo son unos movimientos como si fuera una orquesta, ¿no? Pero perfectamente, además, como se oye el ruido del motor, vas viendo todo lo que es el ritmo, ayuda una pista, por supuesto, como es Barber, que es extraordinaria, también con ese trazado tan bonito que tiene, pero verdaderamente me encantó y me encanta cuando a un piloto muchas veces le sale una pole position sin exuberancias, sin cosas así de estas que veas como muy extravagantes. Y ese es yo creo, el gran valor que tiene Pato. Y yo creo que en esta categoría, precisamente, con tantísima igualdad, el ser, por así decirlo, de pilotaje sobrio, ayuda. Quizás muchas veces no parezca como muy espectacular cara al aficionado, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Marco, soy un poco de la vieja escuela, me gusta el pilotaje sobrio, ¿no? No, bueno, no, pero no tiene absolutamente nada de malo. Todavía se usa el smoking, por supuesto, y se usa bien puesto, ¿no? Entonces, tienes toda la razón y por supuesto también hay otra cosa que va de la mano. Los pilotos que están empezando como en la Fórmula 1, los Norris, los Russell, Tsunoda, que no tuvo mucha suerte hoy ahí en Imola, también está sucediendo en IndyCar y me parece que tenemos a un par de protagonistas ahí muy interesantes como Alex Palou, que también que también llegó a un equipo con posibilidades y de inmediato da los resultados que se esperan de tanto de él como del equipo, ¿no? El equipo Ganassi estuvo haciendo un buen trabajo, como lo estaba haciendo también en la calificación, por ejemplo, Colton Herta, y no le terminó por dar porque tuvo ahí un problema, pero hubiera tenido que pelear Pato fuertemente con él por la posición de privilegio. Entonces, esto yo creo que vamos a seguir escuchando también de estos tres jóvenes, de Alex Palou, de Herta y de Pato, pero también Rosenqvist, que tiene una gran oportunidad siendo compañero de equipo de Pato y estando ahí en McLaren. Y los otros ejemplos especiales, como el australiano McLaughlin, que llega y que muestra inmediatamente sus capacidades, no obstante de venir de los autos turismo y de los GT, ¿no? Como el trabajo que le va a costar a un ultracampeón como es Jimmie Johnson de poder pelear con estos cuates a los que casi les dobla la edad, ¿no? A mí, te soy sincero, lo de Jimmie Johnson es para descubrirse. O sea, un piloto que lo ha ganado todo, que lo tiene todo, tiene toda su vida resuelta, tiene todo. Afrontar un desafío de esta magnitud
en un cambio de registro tan importante como es saltar de coches cerrados en óvalos a monoplazas, yo verdaderamente me descubro, porque hay muy poca gente que tenga esa valentía en alguien de su prestigio de jugársela. Y yo creo que acabará haciéndolo bien. Lo que pasa que esta savia nueva, y yo creo que es algo fantástico para el campeonato y que va a ayudar mucho en lo que es, de nuevo, esa resurrección que está experimentando a nivel global las series IndyCar, es que vean que estos nombres nuevos, Pato, Palou, empiezan a ponerle las cosas difíciles a lo que es un poco los del establishment de toda la vida. Eso yo creo que es muy bueno. Me comentaba un conocido que trabaja ahí en Ganassi, que cuando Palou verdaderamente sea capaz de dar buen feedback, no es que lo dé malo, pero entre falta de experiencia y que tampoco Palou, un poco por lo que he tenido ocasión de conocer de él, no ha sido nunca, por así decirlo, un piloto excesivamente técnico de su capacidad de dar feedback. Cuando lo tenga, va a ser alguien muy, muy a tener en cuenta, porque están muy, muy impresionados de su talento. Con lo cual, bueno, pues yo feliz que la savia nueva esté ahí liderando la resurrección del campeonato. Sí, y bueno, vale la pena comentar con nuestros amigos que estamos grabando, por supuesto, el programa, apenas terminado el Gran Premio en Imola, y estamos esperando la carrera de IndyCar. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Pablo, que es @Pablo de Villota, o la de su servidor, @Marco Tolama, la de @Autopista, para poder conocer algo de lo que vaya pasando. No va a poder ser todo, pero para que vayan conociéndolo, y después, pues a través de las plataformas que tenemos, Facebook, por ejemplo, con Autopista, vayan pudiendo ver algo de los comentarios y los resultados, y esperemos que a Pato le vaya muy bien. No tiene por qué irle mal. Zak Brown se mostraba extasiado por el trabajo de su piloto, por haber sido tan asertivo en la cuestión de su contratación, y pues nosotros no podemos más que estar contentos. Y Pablo, bueno, pues parece mentira, pero te tengo la noticia de que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ves la situación con miras, lo platicabas hace un momento, hacia Portugal, con la poca posibilidad que tienen los equipos que tienen que utilizar las herramientas tecnológicas de punta, como es la simulación, para la llegada a Portimao antes de que llegue? Y también, ¿qué crees que pueda pasar en Barber el día de hoy? Bueno, pues yo desde luego voy a apostar por Pato, eso está claro. Y creo que tiene muy buenas posibilidades. Yo creo que otra persona ante la que hay que quitarse el sombrero es a Zak Brown, porque al final la resurrección de McLaren en Fórmula 1 es algo evidente, y el que ya su equipo allí en la IndyCar esté demostrando que ya está cerca de poder rivalizar con Ganassi y con Penske, yo creo que tiene mucho, mucho mérito el haberlo hecho. Y desde luego, pues para Portimao yo apostaría por Red Bull. Apostaría por Red Bull porque la aerodinámica en Portimao es clave. Y ahí yo creo que la fortaleza de Mercedes sigue siendo también ahí parte del motor, la motricidad, pero aquí la aerodinámica yo creo que va a pesar más en el lado de Red Bull, y estarán ahí, yo creo, tanto Checo como Max un poco por delante. Pero bueno, ya sabemos que siempre Lewis Hamilton es especialista en demostrarnos que estamos equivocados. Así que, bueno, pues nada, con mucha expectación que voy a seguir ahora cuando empiece ya la carrera de Pato, y nada, a ver qué tenemos cara a Portimao.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Pablo. Fíjate que iba a decir hace un momento, aunque dijiste las palabras que nosotros utilizamos, porque dijiste me descubro, y entonces les iba a decir, bueno, traducción, me quito el sombrero, pero ya después lo acabas de comentar con el tema de Zac Brown, ¿no? Y también, pues es un hombre al que conoces, has trabajado con él, como lo comentabas muy de cerca, y yo creo que a Zac Brown le ayuda mucho esa mentalidad diferente, él ve las cosas en forma diferente a los que están tremendamente imbuidos en el tema de las carreras con la técnica y los equipos y los coches. Él lo ve, me parece que de otra manera, no sé si la expresión sea la adecuada, como con un buen manejo de un mercado en general, más que de una sola cosa en la que pudieran estar concentrados los demás. Y bueno, los resultados son los que siempre hablan, ¿no, Pablo? Totalmente. Pues oye, qué pena, es que siempre nos pasa lo mismo, se nos acaba enseguida el tiempo, pero tengo que decirte que tengo dos amigas españolas que están viviendo en México y están trabajando como actrices ahí en México, y comentábamos el otro día lo mismo. Dice, oye, qué bien hablan los mexicanos el español respecto a nosotros. lo hablamos mucho peor. Y es que es así. Tenéis un vocabulario mucho más rico y más preciso en todas las expresiones. Gracias, Pablo. Y bueno, un saludo a tus amigas. Y por cierto, habremos de platicar un día de estos con una piloto que está dando mucho de qué hablar. También, por supuesto, española, como seguramente tendremos oportunidad de platicar con nuestros representantes en el extranjero que están trabajando muy bien. Y hoy pues tenemos que darles las gracias y despedirnos. Le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a Alex Rubio. Aquí lo esperamos en su casa para el próximo programa. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes, nuestros amigos en W Radio y en W Deportes, que nos siguen semana a semana en las ediciones de Auto y Pista, que nos siguen en las redes sociales, que nos acompañan en las plataformas digitales de Spotify y YouTube. Muchas gracias y desde luego, bueno, pues como siempre, quien va en el auto, quienes van en su auto y nos están escuchando, muchísimas gracias. Y quien va tras el volante, ya sabe, no olvide, sea justo que no todos manejan tan bien como usted. Así que por Pablo de Villota, soy Marco Tolama. Gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima.